Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas en este día jueves 5 de octubre del año 2023. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa, La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Plúas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece este su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor este tiempo de predicación. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, digno de toda gloria, toda honra, toda alabanza. Bendito Dios eterno, venimos delante de ti para pedirte perdón, para darte las gracias, bendecir, adorar, alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Precioso Dios, te damos gracias por este nuevo día, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por la familia que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. Gracias, precioso Dios, por tu palabra que va a ser impartida en este día, Señor, para salvación de las almas, Señor. Dios Todopoderoso, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, porque solamente contra ti, contra el cielo, he pecado y he hecho lo malo, Señor, delante de tus ojos. Yo y mi casa, yo y mi nación hemos pecado, Señor. Perdónanos, lávanos, límpianos, santifícanos, purifícanos. Límpianos más y más de nuestra maldad y arranque, desarraiga todo plan de Satanás de nuestras vidas. Despoja a los enemigos de nuestras vidas, Señor. Desecha todo plan de Satanás, Señor, de destrucción en la juventud, en la niñez, en el ser humano, Señor, a través de la droga, el alcohol, del adulterio, de la fornicación, de la prostitución, del homosexualismo, de la mentira, el engaño, del asesinato, del sicariato, Padre. Apártalos de esos caminos del mal, Señor. Que hoy resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en sus vidas. Otórgales don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de juicio y de justicia, porque lo único que les espera es la condenación eterna, apartados de ti, Señor. Hoy vuélvelos a tus caminos, vuélvelos a la verdad, que conozcan la verdad y la verdad los haga libre, que rompa esas cadenas de esclavitud, que rompa esas cadenas, esas ataduras y esas ligaduras en sus vidas, que hoy resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada uno de sus corazones, Padre. Precioso Espíritu Santo, ministralos con poder, con autoridad y con gloria tuya, Señor. Padre, hoy ayúdalos, otórgales don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de juicio y de justicia. Pasa carbón encendido en mis labios, Señor, y úsame como vaso de honra, canal de bendición para gloria, honra y alabanza de tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, hoy vamos a abrir las Escrituras en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. Y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia,
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amado amigo, amada amiga, hermano, hermana que nos escuchas en este día y nos ves a través de estos canales de las redes sociales, hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema salir de en medio de ellos. Hay cosas que al hombre le parecen, hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice la palabra, pero su fin es camino de muerte. Y cuando dice salir de en medio de ellos, es porque aún nosotros como creyentes no tenemos nada que ver con el pecado ni con los pecadores. Y cuando dice no os unáis en yugo desigual, habla y abarca de muchas áreas de las cuales nosotros no debemos de ser partícipes. Y usted, amado amigo, amada amiga, para usted también es esta palabra, porque es tiempo de salir de en medio del pecado. Es tiempo de apartarse para el Señor. Es tiempo de buscar el camino de salvación y de vida eterna, porque no tiene ningún compañerismo el diablo con Dios. He escuchado tristemente muchas personas cuando les hablo de la palabra o se les habla del Evangelio, dicen yo tengo a Cristo en mi corazón, pero si tuvieras a Cristo en tu corazón, no insultaras. Si tuvieras a Cristo en tu corazón, no bebieras alcohol. Si tuvieras a Cristo en tu corazón, no fueras homosexual. Si tuvieras a Cristo en tu corazón, no estuvieras en la prostitución. Si tuvieras a Cristo en tu corazón, no fueras sicario, asesino, ladrón. ¿De qué te sirve cargar colgado una cadena con un crucifijo, con una cruz, si la cruz no está dentro de tu corazón? ¿De qué sirve hasta muchas veces cargar una Biblia en tu mano y hablar de Jesús si Jesús no está en tu corazón? Porque cuando Jesús está en tu corazón, significa que no hay nada del diablo dentro de usted. No hay nada del pecado dentro de su vida. Más bien el Señor dice que reprendamos aquellas cosas. Si te complaces con el mundo, si te gustan las cosas del mundo, si amas las cosas del mundo, Cristo no está en tu corazón. No tienes el Espíritu de Cristo dentro de tu vida. Y si no tienes el Espíritu de Cristo en tu vida, es porque no has tenido un nuevo nacimiento. Si aún te gustan cosas del mundo, si aún ves más la televisión que la Biblia, no has nacido de nuevo. Si en vez de compartir las buenas noticias y las buenas nuevas de salvación, te preocupas por día a día estar viendo las noticias del mundo y llenando tu mente y haciendo fortaleza de lo malo. Para informarte estaría bien para que ores, clames, intercedas y reprendas. Pero si lo haces porque ese es tu pasatiempo,
déjame decirte, amado hermano, que estás caminando por el rumbo equivocado. Si te complaces con el pecador y no dices nada, no le dices nada, no amonestas el pecado, cuídate. Cuídate porque pronto puedes caer en medio de ellos. La palabra dice salir de en medio de ellos. Y cuando dice salir de en medio de ellos, no quiere decir literalmente, sino espiritualmente, que tú no tienes que compartir nada de lo que ellos hacen. Porque si sales de en medio de ellos, física y espiritualmente, entonces ¿quién les predicaría? Pero salir de en medio de ellos, dice, porque no tienes que compartir sus mismas maneras de vivir, su misma forma de conducta y de llevar su vida. Salir de en medio de ellos es porque tienes que apartarte para el Señor, porque nada tienes que ver tú con el pecado. Nada tienes que hacer en medio de la borrachera, ni en medio de un baile mundano. Nada tienes que hacer ahí. Ahí no está tu lugar. Ese no es el lugar para ti. Apartaos, dice el Señor. Amado amigo, es tiempo de apartarte del pecado. Es tiempo de apartarte de esos caminos de perversidad, de oscuridad, de iniquidad, de pecado. Es tiempo de que usted escoja el camino de la salvación y la vida eterna. Pero para esto tienes que salir de en medio de ello. Tienes que salir de ahí, de en medio de la prostitución, del alcohol, de la droga, de la fornicación, del adulterio, del asesinato. Sí tienes que abandonar. Tienes que abandonar el pecado. Porque ¿qué compañerismo tiene Dios con Belial? ¿Qué compañerismo tiene Dios con el diablo? No tiene ninguno. Entonces no puedes decir que tienes a Cristo en tu corazón. No puedes decir que tú sí amas a Dios cuando te revuelcas en el pecado. No puedes decir que eres cristiano si amas las cosas del mundo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?, dice la palabra. No erréis ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los maldicientes entrarán en el reino de Dios. No te equivoques, amado amigo. No te equivoques, amado hermano. No erréis, dice la palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esto era y algunos de vosotros, dice la palabra, mas ya habéis sido limpiados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Ya nos limpió, nos santificó, nos purificó, nos santificó. Ahora debemos vivir una vida de santidad, una vida llena de paz, de gozo, de benignidad, de paciencia, de fe, de templanza y llenos de ese amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Porque ese fruto del Espíritu Santo es lo que muestra que usted es hijo de Dios. Y si usted no es hijo de Dios, es porque aún no ha recibido a Cristo como su Señor, su Salvador. Porque dice la palabra, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí usted tiene que experimentar ese nuevo nacimiento. De cierto te digo, dice la palabra del Señor, que Juan
Ahí en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 3, Jesús habla a Nicodemo y dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Y si usted no se aparta de este mundo, si no se aparta del mal, si no escoge la salvación a través de Cristo Jesús, si no experimenta ese nuevo nacimiento, no podrá entrar en el reino de Dios. Solamente los que le reciben y creen en su nombre les da potestad de ser hechos sus hijos. Entonces habrá ese nuevo nacimiento. Cuando usted nazca de nuevo, de agua y de espíritu. Cuando usted confiese con su boca a Jesús como su Señor, como su Salvador. Cuando usted haga aquello, cuando usted, bendito y alabado sea el nombre del Señor, haga aquello, entonces usted, amado amigo, experimentará ese nuevo nacimiento. Caso contrario, no podrá en ninguna manera, porque está escrito así. Si usted ama al mundo y las cosas que están en el mundo, Dios no se complace en su maldad, en su iniquidad, en su pecado. Dice la Escritura, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Pero si usted se quiere seguir moviendo en ese mundo de pecado, de iniquidad, de oscuridad, Él no lo va a recibir. Usted, amado amigo, déjeme decirle que Cristo lo ama. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ese Cristo que murió por nosotros, dice la palabra, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque si usted no se arrepiente y no se convierte, entonces su pecado no será borrado. Su pecado quedará ahí. Y eso es lo que sucede con la gran mayoría de personas. El confesar tu pecado, dice la Escritura, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Porque si usted confiesa su pecado y sigue practicando el pecado, usted sigue siendo del diablo. Así dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad. Y Él quiere deshacer esas obras de maldad en tu vida en este día. Por eso te dice salir de en medio de ello. Porque si usted acepta a Cristo y sigue en el mundo, si usted acepta a Cristo pero sigue caminando en ese caminar de mundanidad, de perversidad, de oscuridad, de tiniebla, entonces no ha resplandecido el Evangelio de Cristo en su vida. Porque cuando resplandece la luz del Evangelio de Cristo en su vida, entonces usted cambia de rumbo. Usted cambia su conducta. Dice la palabra en primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice la Escritura, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra del Señor, esta palabra que es poderosa. Esta palabra, amado amigo, amada amiga, es para que usted sepa qué es lo que Dios tiene para usted, para su vida. No es conforme a lo que el ser humano piensa o cree que se debe de hacer. No es
como nosotros pensamos o queremos, sino como está estipulado en su palabra. Nadie puede hacer como quiere, sino como está escrito, conforme la palabra lo estipula. Y dice la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted no hace la voluntad de Dios, si usted hace lo que usted cree que le conviene, conforme a sus pensamientos, conforme a sus costumbres, conforme a lo que usted ha aprendido por costumbre, por cultura, porque así la familia lo ha criado, déjeme decirle que está en peligro. Apártese de aquel pecado. Apártese de la iniquidad. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. Así que usted, amado hermano, nada tienes que ver con el mundo. Salid de en medio de ellos. Salid de en medio de esas malas costumbres. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que haces en medio de tanta gente que habla altanería. Salen de en medio de ellos, amado amigo. Sal de en medio de ellos, porque eso te está llevando al peligro. No améis al mundo. Dice la palabra que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él apareció, Jesús apareció para borrar tus pecados, tus rebeliones. Él es el camino hacia la salvación y la vida eterna. Apártate de ese camino de oscuridad y de iniquidad. Apártese hoy del pecado. Avance hacia la salvación y la vida eterna. Hoy yo le invito a usted en este mismo tiempo, que no importa cuánto pecado usted tenga ni cuánta maldad haya hecho o le hayan hecho. Hoy hay una oportunidad para salir de en medio de ello, a través de ese camino que lleva y conduce hacia la salvación y la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oh almas adúlteras, dice la palabra, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Así que no cometas adulterio espiritual y físico. Los adúlteros no entran al reino de los cielos. Hoy es importante que usted conozca que aquel que dijo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados, quiere que usted entre juntamente con él y que usted confiese su pecado. Habla tú para justificarte, dice el Señor. Y le está dando la oportunidad hoy de salir de en medio de ello. ¿Por qué debes salir de en medio de ello? Porque dice que el creyente verdadero es templo del Dios viviente. Y si somos templo del Dios viviente, ese templo debe estar lleno de la presencia de Dios. Y cuando está lleno nuestra vida, nuestro corazón de la presencia de Dios, llevamos una vida diferente. Si no estás llevando una vida diferente del pecador, y no hay diferencia que si eres del mundo o eres de Cristo, porque tiene que haber una diferencia entre el que es de Cristo y el que no es de Cristo.
una diferencia por dentro y por fuera. Mucha gente dice, Dios mira el corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tienes en tu corazón muestra físicamente. No me venga con ese cuento que hay las apariencias externas. No, sí, las apariencias externas tienen mucho que ver. Cómo hablas, cómo caminas, cómo te comportas, tiene mucho que ver. Cómo andas, la forma aún de hablar y de vestir de un creyente es diferente a la del mundano. La forma de vestir, de hablar, de caminar es diferente, amado amigo. ¿Quieres tener una manera diferente de vivir? Busca a Cristo el día de hoy. El único que puede cambiar tu corazón, arrancar ese corazón de piel y poner un corazón de carne y limpiarte con agua pura y ponerle su espíritu en tu espíritu para que tengas una vida diferente, para que puedas salir de en medio de ello, para que puedas salir de en medio del pecado, porque Dios no se complace en el pecado. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. No tiene ninguna, amado amigo. Si tú quieres salir de en medio de ellos el día de hoy, si has vuelto a caer en pecado, has vuelto al mundo, hoy es tiempo de salir de en medio de ellos. Y si aún, amigo, tú no has salido de en medio de ellos, es tiempo, ahora mismo, de que salgas también de en medio de ellos. Porque si aún te complace con lo que ellos hacen, cometer pecado. Pero hoy hay una oportunidad de salvación para usted. Hay una oportunidad de reconciliarse con el Señor. Dice la palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Hoy Dios te da esa oportunidad de que te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos. Hoy Dios te da la oportunidad de confesar tu pecado. Porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal, dice la palabra. Y ahora yo te invito a que te apartes del mundo y que vivas para Cristo. ¿Quieres hacerlo? Repita conmigo la oración de fe, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador, para que sus pecados les sean perdonados. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, para que seas apartado solamente para Él. Sal hoy mismo de en medio de ellos. Repita y diga, Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú eres el Salvador, mi Señor Jesucristo. Perdóname, lávame, límpiame de toda maldad. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que no sea quitado ni borrado del jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de hoy en adelante, gloria a Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Asista a una iglesia cristiana evangélica donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ore todos los días y lea la palabra del Señor cada día de su vida. No deje de orar, no deje de leer, ni deje de congregarse. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por las almas, Señor, que han sido añadidas el día de hoy. Gracias por los que fueron sanados y restaurados. Gracias por ayudarlos a salir de en medio del pecado, de la iniquidad, de en medio del mundo, Señor. Gracias te damos, Padre,
por tu amor y tu misericordia, vamos a salir de la transmisión, mano, de tu presencia. Llévanos con tus más ricas bendiciones a la oración, a la lectura de la palabra y a nuestros quehaceres diarios. Guárdanos de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en su programa La Salvación. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén.